Hola, soy Daniel Alcaide y voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de naciones del mundo y se enfrentaron principalmente Alemania, Japón e Italia contra Reino Unido, China, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Esta guerra destaca por ser la guerra más sangrienta de la historia, por el Holocausto judío, los bombardeos intensivos sobre las ciudades y el uso por primera vez de armas nucleares en un conflicto militar. Para conocer los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, nos tendremos que remontar al fin de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que involucró a las principales potencias europeas y sus respectivas colonias. Esta guerra enfrentó principalmente al Imperio Austrohúngaro, Alemania y el Imperio Otomano contra Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia, que abandonaría la guerra en 1917 debido a la Revolución Rusa y que sería relevada ese mismo año por Estados Unidos. Tras firmar el armisticio que pondría fin a la Primera Guerra Mundial en 1918, tuvo lugar en 1919 la Conferencia de París. En esta reunión, las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial se reunieron después del armisticio para acordar las condiciones de paz con las potencias perdedoras de la guerra, a las que no se les fue permitido asistir a la reunión. En junio de ese mismo año se firmó el llamado Tratado de Versalles, el cual creó la Sociedad de Naciones. En este tratado se hace a Alemania total responsable de la guerra, es obligado a ceder territorios, se le prohíbe aliarse con Austria y formar parte de la Sociedad de Naciones y se la obliga a pagar compensaciones de guerra a las potencias vencedoras. Pero, ¿qué estaba pasando en Inglaterra? Reino Unido es una de las potencias vencedoras de la Gran Guerra, por lo que participa en el Tratado de Versalles, en el cual pide, entre otras cosas, la debilitación de la flota alemana. Bajo el gobierno británico se encuentra David Lloyd George, del Partido Liberal y primer ministro de Gran Bretaña desde 1916. Sin embargo, a pesar de haber ganado la Primera Guerra Mundial, Reino Unido tenía varios problemas en 1919. Inestabilidad social, con obreros que exigían mejores condiciones laborales, crisis económica al tener que pagar pensiones de invalidez y viudedad y devolver los préstamos adquiridos durante la guerra a Estados Unidos, que sale de la Gran Guerra como primera potencia mundial, problemas políticos debido al gran tamaño del Imperio inglés y tensiones políticas con Alemania y con Francia. Además, tiene lugar la Revolución egipcia contra la ocupación británica de Egipto e Irán, y da comienzo también este año la Guerra de Independencia irlandesa, que terminaría en el año 1921 con la firma del Tratado Anglo-Irlandés, que da lugar a la división de Irlanda en dos partes: Irlanda del Norte, que sigue formando parte de Gran Bretaña, e Irlanda del Sur, que se declara independiente. Nos trasladamos a Italia. Allí, la situación política, social y económica era algo similar: desempleo, huelgas de trabajadores, soldados descontentos y crisis económica. En Occidente, las clases dirigentes temían que se extendiese la Revolución Comunista de Rusia, que pasó a convertirse en 1921 en la Unión Soviética. Por ello, en Italia, el ultranacionalista Benito Mussolini formó en 1919 el violento grupo paramilitar denominado Fasci di Combattimento, formado por antiguos soldados y obreros descontentos y que pasará a convertirse en 1921 en el Partido Nacional Fascista de Italia. Con esto surge el movimiento fascista italiano a través de Mussolini, que prometía reformas políticas y sociales junto con ideas nacionalistas. En octubre de 1922 fue elegido primer ministro Andrew Bonar Law, del Partido Conservador. Para el gobierno conservador británico, cualquier tipo de sistema era preferible al que se había instaurado en Rusia, por eso no opone demasiada resistencia cuando se establecen dictaduras nacionalistas en Europa.
En el año 1922 suceden una serie de acontecimientos. En febrero, debido a las revueltas, el Reino Unido le concede la independencia parcial a Egipto. En junio da comienzo a la Guerra Civil Irlandesa, que enfrentará a la Irlanda pro-tratado junto con el apoyo militar de Gran Bretaña y al ejército republicano irlandés antitratado o IRA. Esta guerra finalizará en el año 1923. En octubre se produce en Italia la Marcha sobre Roma, organizada por Benito Mussolini, que lo llevó al poder de Italia, marcando el principio del régimen fascista italiano. En diciembre se disuelve la llamada Irlanda del Sur, que se transforma en el Estado Libre Irlandés. En 1923 fue elegido Stanley Baldwin del Partido Conservador como primer ministro británico. ¿Qué estaba pasando mientras en el principal país perdedor de la Gran Guerra? La cosa en Alemania no se encontraba mucho mejor, ya que estaba en una gran crisis y solicitó por ello un aplazamiento del pago de las reparaciones al resto de las potencias vencedoras de la guerra. Pero según el Tratado de Versalles, para el año 1923 Alemania debía estar pagando sus reparaciones. Ante el aplazamiento del pago por parte de Alemania, Francia y Bélgica amenazaron con ocupar la región del Ruhr, la más industrializada de todo el país. Los británicos se negaron a unirse a esta acción, ya que consideraron que la recuperación de Alemania de la crisis económica era fundamental para la economía de Europa y del resto del mundo. El financiero y político estadounidense Charles Davis creó un plan para garantizar los pagos y reducir las cantidades que tenía que pagar Alemania a las potencias ganadoras de la guerra. La banca estadounidense daría créditos al gobierno alemán para poder pagar a los aliados. Estos, al ser pagados por Alemania, podrían a su vez cubrir sus deudas con Estados Unidos. Pero volvamos a Gran Bretaña, que es lo que nos interesa. En enero de 1924 fue elegido primer ministro británico James Ramsay MacDonald, miembro del Partido Laborista. Reino Unido firmó el Plan Davis el 24 de abril de 1924 y en noviembre de ese mismo año Stanley Baldwin volvió a ocupar el cargo de primer ministro. ¿Qué? ¿Baldwin otra vez? Bueno. Con la firma del Plan Davis mejoran las relaciones económicas entre Alemania y sus antiguos enemigos, y se entra en un periodo de 5 años de falsas esperanzas de un futuro benévolo conocido como la Concordia Ilusoria. Al haber superado la crisis de la posguerra, comenzaron los denominados felices años 20 y se formó en Estados Unidos una sociedad de consumo que más tarde se extendería hasta Europa occidental. En 1925, para cerrar los problemas territoriales surgidos tras el Tratado de Versalles, se negociaron en Suiza una serie de tratados entre Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia, denominados los Pactos de Locarno. Estos pactos se firmaron en Londres el 1 de octubre de 1925. En ellos se garantizaba respetar las fronteras franco-alemanas y germano-belgas y se garantizaba que en caso de que alguno de los firmantes rompiera este pacto, el resto acudiría en ayuda del atacado. También se acuerda que Renania debía seguir siendo una zona desmilitarizada y provoca que Alemania se una a la Sociedad de Naciones en 1926. En enero, las tropas anglo-belgas abandonan la ciudad alemana de Colonia y en febrero en ese mismo año se firma el Tratado Anglo-Persa que prolonga el mandato británico sobre Irán. También se produce en mayo una huelga general de 9 días en el Reino Unido, que termina con una fuerte represión militar. En el año 1928 se firmó en París el Pacto Bryan-Kellogg. Los principales firmantes fueron Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia, Bélgica y Checoslovaquia, aunque lo firmaron muchos otros países más. En el pacto, los países se comprometían a no usar la guerra como un instrumento político. Pero esta situación cambió drásticamente en el año 1929. Este año se produjo un descenso de la producción, los precios y el consumo en la economía estadounidense, que provocó un desnivel entre la oferta y la demanda de acciones y, por tanto, la caída de la bolsa de Wall Street. Esto marcó el final de los felices años 20 y produjo un efecto dominó en el resto de países. Los préstamos de Estados Unidos a Europa dejaron de llegar y se debilitó la cooperación internacional debido a la competencia de bloques comerciales. En Gran Bretaña había sido elegido en junio de 1929 como primer ministro Ramsay MacDonald.
Aunque no se pensaba que esta crisis tuviera grandes consecuencias en Inglaterra, lo cierto es que la Gran Depresión tuvo un gran efecto en las zonas industriales de Gran Bretaña. Se produjo una caída en la bolsa de valores británica, se derrumbó la demanda de productos británicos, las exportaciones cayeron un 50% y el desempleo aumentó hasta alcanzar los 3,5 millones de parados. El gobierno recortó los salarios y los pagos de desempleo. En el año 1930 los aliados evacuaron la región de Renania. Entre enero y abril de ese mismo año se celebró la Conferencia Naval de Londres entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia e Italia. En esta conferencia se pactó la limitación y reducción del armamento naval de los asistentes. Comenzaron también en la India una serie de manifestaciones pacíficas impulsadas por Mahatma Gandhi de resistencia contra el poder colonial británico. En 1931 tuvieron lugar en Gran Bretaña unas elecciones que dieron como resultado la victoria conservadora, que comenzó a gobernar el país a pesar de que MacDonald seguiría en el cargo hasta 1935. Tras estas elecciones, el anterior ministro de Salud, Neville Chamberlain, es nombrado canciller de Hacienda. En 1932 se celebró en Ottawa una conferencia económica del Imperio Británico para discutir sobre la Gran Depresión. En dicha conferencia se establecieron unos límites de tarifas en el imperio, se abandonó el libre comercio para adoptar una política de preferencia imperial o de imperio de libre comercio. Además, se creó un subsidio por desempleo según las necesidades de cada trabajador. Estas medidas provocaron la ruptura del gobierno inglés. Nos trasladamos a Alemania, que ya estaba pasando por una crisis y a la que le afectó profundamente la Gran Depresión. Durante la Gran Depresión, el Partido Nacionalista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler, comenzó a ganar popularidad en la República de Weimar. La República se encontraba atravesando una gran crisis y el entonces presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, eligió como canciller a Adolf Hitler en enero de 1933. En marzo se incendió la sede del Parlamento de la República y Hitler acusó a los comunistas de haber provocado dicho incendio y convenció a Hindenburg para prohibir el Partido Comunista de Alemania. Poco después se aprobó en el Parlamento una ley que concedía el máximo poder al gobierno de Hitler. En octubre, Alemania abandonó la Sociedad de Naciones. En enero de 1934 se firmó un acuerdo de no agresión entre Alemania y Polonia. En junio tuvo lugar la Noche de los Cuchillos Largos, en la que Hitler ordenó el asesinato de los miembros de su partido que buscaban una revolución nacionalsocialista. En agosto, tras la muerte de Hindenburg, Hitler unificó los cargos de presidente y canciller en su persona, convirtiéndose entonces en el máximo líder de Alemania. En el año 1935, Alemania rompió el Tratado de Versalles, restableciendo el servicio militar obligatorio y creando la Fuerza Alemana Aérea conocida como Luftwaffe. En junio se firmó el Acuerdo Naval Anglo-Germano, donde se autorizaba la creación de una flota naval alemana, aunque limitada. En septiembre se promulgaron las leyes de Nuremberg, que distinguían entre alemanes de sangre pura y los de sangre contaminada. Estos últimos no eran considerados como ciudadanos. En 1936, Alemania e Italia firmaron el eje Roma-Berlín y Alemania y Japón firmaron un tratado de lucha contra el comunismo. Bueno, volvamos a Inglaterra. Durante estos años no ocurren muchos acontecimientos. En febrero de 1933 se producen una serie de manifestaciones contra el paro en Londres y en mayo de ese mismo año Irlanda deroga el juramento de fidelidad a la corona británica. En junio de 1935, Stanley Baldwin vuelve a ser elegido primer ministro británico. En diciembre de 1935 se celebró la Segunda Conferencia Naval de Londres, que dio como resultado la firma del Segundo Tratado Naval de Londres en marzo de 1936. Este tratado limitaba el crecimiento del armamento naval. En esta ocasión, Italia y Japón se negaron a firmar. El 30 de enero de 1936 fallece el rey Jorge V de Reino Unido y fue sustituido por su hijo Eduardo VIII. También tuvo lugar en agosto de ese mismo año el Comité de No Intervención de Londres, en el cual 27 estados europeos, entre los que destacan Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y la Unión Soviética, se comprometieron en cumplir el Pacto de No Intervención con respecto a la Guerra Civil Española. En este mes también ocurre la independencia de Egipto de Inglaterra.
Alemania e Italia envían ayuda a Franco durante la Guerra Civil Española ese mismo año, violando lo acordado en el Comité de No Intervención. En diciembre abdica el monarca Eduardo VIII del Reino Unido y es coronado su hermano Jorge VI. En el año 1937 Alemania retira su firma del Tratado de Versalles y en mayo Neville Chamberlain, del Partido Conservador, se convierte en primer ministro inglés. En julio de 1937, Japón invade China, lo que crea tensiones políticas con Estados Unidos. En marzo de 1938, Alemania y Austria se unifican formando un solo país, rompiendo otro de los apartados del Tratado de Versalles. Después de esta unificación, Alemania ocupa Checoslovaquia. El resto de países ven cómo esta ambición no se detiene, pero no le declaran la guerra llevando a cabo una política de apaciguamiento. En abril comienza la llamada Crisis de los Sudetes, que son territorios de mayoría alemana bajo dominio checo. Se firma en octubre el Acuerdo de Múnich entre Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Este acuerdo le da a Alemania el control de los Sudetes. Para Chamberlain, el tratado suponía, según sus palabras, la paz para nuestro tiempo y creía que los aliados estaban frenando a Hitler. El entonces miembro del Parlamento británico Winston Churchill dijo al respecto: «Hemos preferido el deshonor antes que la guerra, pues tendremos el deshonor y también la guerra». Sin embargo, gracias a este pacto se ganó tiempo para preparar a los ejércitos. Chamberlain dijo en respuesta: «No se puede jugar una partida de póker si no tienes cartas en la mano». El 9 de noviembre ocurre la Noche de los Cristales Rotos, en la que los soldados de la Alemania nazi destrozan las propiedades de judíos de todo el país. En 1939 se realiza el Pacto Anglo-Polaco, donde Gran Bretaña y Polonia se prometen ayuda mutua en caso de una invasión alemana. Francia y Gran Bretaña inician la cooperación militar. Alemania e Italia firman el Pacto de Acero, que los convierte oficialmente en aliados y se prometen ayuda militar en caso de guerra. En agosto, Alemania y Rusia firman el Pacto Nazi-Soviético, un pacto de no agresión en el que se repartían Europa de forma secreta. Esto demuestra que las políticas exteriores entre Gran Bretaña, Francia y Alemania habían fracasado. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y tras este acto, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado.